que ahorita hablando del tema del origen, nos vendieron un origen de una pandemia a partir, repito, de un murciélago infectado que tiene una transmisión de este virus, cuando si nos ponemos a analizar realmente, el origen de enfermedades es mucho más normal, más certero a partir del hacinamiento de animales, de corral, de puercos, de reses, que desarrollan una gran cantidad de enfermedades por naturaleza al estar hacinados. Si nosotros vamos a ver los mecanismos de un murciélago, los murciélagos son frugívoros, los murciélagos son polinizadores, los Claro. murciélagos son limpios, ¿sí? Los murciélagos tienen otros mecanismos de comunicación con el ambiente totalmente diferentes a los de los puercos. Y a los puercos no se les dan esas connotaciones de, ay, el originario de una pandemia, de cuestiones horribles. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que darnos cuenta de los íconos que nos ponen originarios. Y pues que resulta que estamos siendo víctimas otra vez de Drácula, ¿no? Entonces estamos en esas visiones de estamos siendo mordidos, estamos siendo infectados en mecanismos totalmente novelizados. Es como en la batalla de las hormigas y las cucarachas, se peleaban a muerte y no se ponían de acuerdo y al final votaron por el insecticida para que las presidiera. Al final murieron todos. Exacto. Aquí pasó exactamente igual. O sea, el origen y cada vez más comentado es que fue un producto nacido en Estados Unidos por mentes absolutamente perversas y que para su propagación mundial exigieron a las 5 o 6 grandes fabricantes de medicamentos que lo propagaran como fuera. Y para eso tuvieron que comprar voluntades de gobiernos, de médicos y demás. En España se desveló un documento en el cual había una lista completa de doctores que cobraban de las farmacias y cobraban por cada inoculación puesta. Así de inmoral estaba la situación. Y Totalmente. mientras el resto del mundo estaba con tapabocas y acojonados, en Suiza vivían tomando el sol, felices y contentos, y nadie usaba tapabocas. ¿Por qué? ¿Qué se dio también en estos mecanismos de vacunación? Un clasismo, ¿sí? ¿Qué es lo que se trató de inocular con esta misma pandemia? O sea, más allá de una enfermedad, una gripa más o menos, también se generó un clasismo en los tratamientos para un mismo fin, ¿sí? Había gente que decía, no, yo no me voy a poner la patria porque quién sabe que de dónde venga. Ah, no, pero yo traigo la AstraZeneca. ¿Cuántas traes de AstraZeneca? Traigo 3. No, yo traigo la Glaxo. Entonces, estos clasismos dentro de un mismo remedio, ¿de qué nos habla? Claro que hay una pretensión de control y de división dentro de un mismo problema. O sea, ¿qué será lo ideal? Vamos a hermanarnos contra una pandemia todos juntos, vamos a mejorar nuestros hábitos alimenticios para todos juntos combatir una pandemia que nos está matando a todos en general. Pero no, que resulta que vienen los laboratorios así, no, ya salió esta, que es una super vacuna, pero no la reparto, esta sí la reparto, esta no. Y toda la población, en lugar de pensar si se está muriendo o no, si come bien o no, o lo que sea, no, es ver si tengo la vacuna chida. Es decir, hay una pandemia, hay que inocularse, nos vamos a morir todos. Y luego resulta que tenemos a la doctora Chinda Brandolino, junto con la Universidad de Granada en España, que encuentran el dióxido de grafeno en las vacunas. Y, digamos, moduladores electrónicos de microelectrónica o nanorobótica dentro de las vacunas. Y eso no te lo cuentan. Estación número 21. 21 si consideramos el año 2000 como la primera estación.
Ya estamos en el año 2020, ya recorrimos 2 décadas en este trayecto que pretende una breve pero sustanciosa memoria histórica de lo que va de este primer cuarto de siglo. Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Mi nombre es Alejandro Arroyo y como siempre me da un enorme gusto saludar a mi querido hermano Isaac Puertos. Querido Isaac, ¿cómo estás? A todo dar, hermano. Mira, qué bonito se ve ese número detrás de ti. 2020 es tan redondo. Sin embargo, fíjate que yo esperé todos los episodios hasta este día, porque me parece que es culmen en este primer cuarto de siglo. Fue Es un que, reto para la humanidad nunca esperado. y Y que un hoy yo pienso que vamos a tener un gran programa, porque te digo, ha sido bastante planeado y esperado, y pues tú nos puedes dar la intro. Pues fíjate, hermano, que un poco como lo mencionamos al final del episodio anterior, año 2019, cuando abordamos así de manera muy tangencial lo que ocurría por ahí a finales de noviembre, diciembre de ese año con los primeros avisos, y planteábamos que todo parecía indicar que ese año, incluso hasta tú lo dijiste como letárgico, ¿no? El Sí, 2019, sí, sí, como que sí. algo se respiraba en el ambiente, pasó de que es considerado el último año del mundo, del mundo antiguo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que vendría ahora en este año que estamos abordando, que estamos por abordar, pues sí, es un cambio radical en todos los órdenes, en todos y cada uno de los órdenes. Y vamos a hablar de un tema que en efecto marcó a toda una generación, que es particularmente la pandemia del coronavirus, pero no desde las cifras ni desde los titulares que todos escuchamos, sino desde las sombras. ¿Qué se nos contó? ¿Qué se nos ocultó? ¿Qué intereses pudieran estar detrás de esta narrativa global? En fin, vamos a prepararnos porque hoy vamos a incomodar y hacer muchas preguntas que a lo mejor algunos pretenden evitar, pero para responderlas están con nosotros personas que en lo particular admiro mucho, respeto mucho, aprecio mucho, no solo en términos personales y humanos, sino tiene unas enormes capacidades intelectuales, enormes capacidades informativas, en fin, son gente que también ha estado con nosotros en episodios anteriores, tanto en este proyecto de Narramesta 25 como en las temporadas previas que construimos. Y quiero presentar a principio de cuentas a alguien que, desde luego, también, como lo digo, lo admiro y aprecio mucho, y es Jesús Torrecillas, que es un experto, desde luego, en ciberseguridad, pero eso no es lo que lo caracteriza. Lo caracteriza una cultura amplísima, amplísima, y cuando digo cultura general no es porque sean generalistas, sino que de verdad en cada episodio que lo hemos tenido con nosotros, qué barbaridad, es siempre una provocación exquisita y un reto intelectual en todos los órdenes, tenerlo. A mí en lo particular me fascina siempre conversar con él y le agradezco infinitamente que esté con nosotros. A principio de cuentas, querido Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, buenos días auditorio. Antes que nada te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo me quieres? ¿En modo mal hablado, en modo completamente mentador de madres o en modo absolutamente diplomático y exquisito? Tú dime. Si a mí me preguntas, desde luego en el modo Jesús Torrecillas, que es el primero. Ese es el encantador, ese es el sugerente, ese es el provocador, ese es el verdaderamente exquisito. Yo me iría por ahí, salvo tu mejor opinión, hermano, pero yo creo que tú y yo coincidimos que ese Jesús es el que queremos escuchar. Si tú, querido Jesús, no tienes inconveniente. Absolutamente. Lo único, mi única objeción es por las féminas que se puedan sentir aludidas y ¡ah! ¡Qué palabras, qué blasfemias! No. Este podcast es tuyo, este espacio es tuyo, esta casa es tuya, lo sabes perfectamente. Y aquí, bienvenido todo, porque para eso es este espacio, justo para romper esquemas, tanto como nosotros podamos, no como queremos mucho más, pero ¿sabes qué? Es abierto, es totalmente tu casa y yo, por nosotros, perfectamente bienvenido, mi querido Jesús. Bueno, pues yo ya avisé que voy a ir Perfecto. como el general Patton o Rommel, con toda la artillería. Perfectísimo. Y también quiero presentar a alguien que tiene formación en filosofía, en comunicación,
que la verdad es que conversar con él a lo largo de tantos años siempre ha sido para mí una guía, un faro de conocimiento, luz, porque no nada más es en términos de filosofía, comunicación y incluso hasta conocimientos de astronomía y vaya, de 20,000 cosas que de verdad he tenido oportunidad de platicar con él a lo largo de los años, pero que su trabajo esencial tiene que ver, curiosamente, fíjense, con temas de salud bajo una técnica que se llama trofoterapia, y que lo que me encanta de que esté con nosotros es que justo está del lado contrario de todo esto, lo que implica la industria alimenticia, la industria farmacéutica, la industria hospitalaria, es decir, es un crítico acérrimo de toda esta tendencia que nos venden en términos generales. Él es Axel. Axel, ¿cómo? Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, Isaac, Jesús, a todos. Un gran gusto estar con ustedes y pues a platicar de ese tema que es tan importante, que nos definió generacionalmente de alguna manera, y quitar ciertos malos entendidos que hay con el tema, ¿no? Hermano, ¿cómo ves? Ya, que suba la montaña rusa. Vámonos. Vámonos, hermano. Entonces, miren, yo quisiera abrir boca, si tú me lo permites, hermano, con un primer acercamiento aquí contigo, querido Jesús. Ok. Sobre todo que, de nuevo, más allá de las cifras, de los millones y millones de muertos que se dieron en el mundo, de todo esta, muchas lo hemos platicado, esta parafernalia que aventaron gobiernos, industrias, etcétera. Hay datos, sí son reales, es cierto, murió muchísima gente, pero más allá del tema, del dato concreto, a mí me gustaría preguntarte así como un primer acercamiento. ¿Nos contaron realmente toda la verdad sobre el origen del virus o qué hubo detrás, en tu opinión? Así, de bote pronto. Y yo te voy a responder como los gallegos, con otra pregunta. ¿Crees en los Reyes Magos? ¿Crees en... Yo, la verdad, lo creí de los 0 a los 10 años de edad. Después ya no. O sea, ¿creías en Santa Claus? También creí en Santa Claus. O sea, Y los, un ser imaginario creado por Coca-Cola en un estudio de publicidad. algo así, exactamente. Pero ya después nos dimos cuenta de que, pues, que no iba por ahí. Efectivamente, efectivamente. Mira, en uno de los podcasts que hicimos hace tiempo, yo os explicaba que el problema de la sociedad real actual es que no tienen capacidad de abstracción. Entonces, cuando una sociedad no tiene capacidad de abstracción, uno se pregunta qué carajo tiene en el cerebro. Porque cuando una persona no tiene capacidad de crítica, de juicio, de cuestionar, de razonar y llegar a conclusiones, acuérdate la máxima, ¿no? Que ante una hipótesis tú tienes una tesis para luego aparecer la antítesis discordiante para luego llegar a una síntesis. Entonces, aquí el problema de base es que la gente, como no lee, no asimila conocimientos, no lees historia, no aprende, sino que están pegados como pulpos a los televisores, el poder global les lava el cerebro y no tienen capacidad de juicio. Entonces, se creen cualquier cosa se pueden creer. Y ahora mismo, aquellos que nos llamaban identitarios, conspiranoicos, rebeldes, seres a ser perseguidos y quemados en la hoguera, ahora nos están dando la razón en todo. Entonces, claro, si todavía no tienen la capacidad de abstraer entre la realidad que le vendieron con la realidad que ahora aparece, o son pendejos o siguen todavía en el mundo virtual pensando en no sé qué. Y ese es el problema de la causa raíz de toda esta situación. Primero, manipularon a la población para ser permeable frente a las teorías globalistas. Y una vez que la población estaba aborregada, hicieron con ella lo que quisieron. Y ahora empiezan a despertarse un montón de gente, pero la gente que tenía que haberse despertado en su momento y poner un alto, ya están muertos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Axel, ¿querías decir algo? Sí, muy atinado y muy de acuerdo a lo que plantea Jesús. La verdad es que se me hace muy interesante la idea de creer que el medio es el que nos está desinformando,
cuando vamos a hacer un pequeño recuento histórico, pandemias las ha habido a través de la historia por gran cantidad. Sin embargo, el cómo la tomamos esta vez y el aprovechamiento que hubo por parte de la industria es el importante y es el que tiene, a mi parecer, un dolo muy importante, porque antes una peste bubónica, por ejemplo, en la Edad Media, no fue tan politizada como lo fue esta vez. En ese entonces, claro, los problemas eran de salud, los problemas eran de migración y generaban un tipo de afectaciones a la sociedad que devenían en muertes masivas, muertes de mucha gente, pero no se consideraba como una pandemia que la industria viniera a tomar como herramienta para controlar a la gente, ¿sí? O sea, antes eran consecuencia de manejos. En la actualidad es una herramienta de control para volver a sojuzgar y para mantener unos niveles de población, porque es también la intención final de desarrollar una pandemia o de popularizar, a pesar de que ya tiene dentro de sí misma la característica de ser global, los medios y la industria lo aprovechan para meter en ciertas áreas un miedo que no tendría por qué ser, no tendría por qué ser. O sea, en la alimentación no tendremos por qué inocular nuestros miedos. Sin embargo, ahí se metió gracias a estos mecanismos de la pandemia por el manejo a nivel comunicación global. Esa es la pequeña diferencia que ha tenido esta en particular. Mira, complementando lo que tú dices, hay dos episodios muy sórdidos y ocultos. Primero es el origen de la gripe española a principios del siglo pasado, y el otro más vergonzoso es a mediados de los 80, la neumonía típica en España. La neumonía típica en España, que es el caso más reciente, ustedes pueden buscarlo, se echó la culpa a que alguien infiltró en la cadena alimenticia aceite de colza desnaturalizado, y eso provocó neumonías y situaciones muy complicadas. Bien, eh, prácticamente el 90% de la población está comiendo aceite de coche, de semillas, lo que tú quieras, es porquería, es basura, y no se están muriendo de neumonías, se están muriendo de enfermedades cardíacas. Pero en particular, en el caso de la neumonía típica española de mitad de los 80, el origen que descubrió un doctor que luego fue silenciado fue que en fincas próximas a Toledo, en España, utilizaron pesticidas prohibidos por la Unión Europea entonces, ¿no? Entonces, esos pesticidas te los encuentras ahora aquí en Latinoamérica o en Hispanoamérica, y la industria sigue ocultando sus cagadas o sus actos intencionados de discriminar y eliminar población. Eso sería ya un tema más complicado de explicarles a los neófitos y a la gente que todavía piensa que existen los unicornios. Entonces, es complicado. No, pero a ver, danos una leve probadita porque aquí se supone que Narra Mestre y que nos siguen, de veras, o no, hermano, y te pediría ahorita una breve intervención. Dime. Sí le meten al tema del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías? Bueno, pues indudablemente ante la emergencia de esta situación, cada quien tomó sus ventajas para sacarle billete, ¿no? Tanto la política, la farmacéutica, la hospitalaria, la alimentaria o la alimenticia, pero también la falta de un juicio crítico, pues es algo que también nos ha estado dominando, pues los medios. La información es tanta y va tan rápida Claro. que es difícil, es difícil. Ahora, las imágenes, aquí es una cuestión que yo tengo de ojo crítico, Jesús, Axel, veíamos las imágenes de la situación en Italia, la situación en Europa, en España, pero lo que veíamos eran imágenes. No hay que olvidar eso, ¿eh? O sea, no estábamos en el lugar. Estoy de acuerdo. En ese sentido es tanta la facilidad, tanta la posibilidad. Manipulación. Sí, claro, de cambiarnos la visión del mundo. ¿Sí? Pero bueno, a ver qué nos comentan ellos. De hecho, Axel, complementando lo que dices, me viene a la mente de uno de los grupos de disidencia norteamericanos, que no voy a decir su nombre, publicaron
un interesante vídeo muy corto donde aparecían los de NBC, ABC, todas las cadenas americanas, y cada vez iba llenando la pantalla de cuadritos y todos decían exactamente el mismo mensaje. Exactamente el mismo mensaje. Entonces lo que hicieron estos editores es pegar las imágenes y escuchabas como si todos hablaran al mismo tiempo. ¿Qué es lo que quería demostrar ese vídeo de una manera gráfica y auditiva? Que todos los medios norteamericanos, o casi todos a nivel mundial, estaban diciendo el mismo mensaje generado por la misma oficina de prensa en la sombra, que son los que controlan los medios. Es decir, hay una pandemia, hay que inocularse, nos vamos a morir todos. Y luego resulta que tenemos a la doctora Chinda Brandolino, junto con la Universidad de Granada en España, que encuentran el dióxido de grafeno en las vacunas. Y, digamos, moduladores electrónicos de microelectrónica, una nanorobótica dentro de las vacunas. Y eso no te lo cuentan. Y claro, ya les reventó la mierda y ahora mismo Kennedy en Estados Unidos ya paró la vacunación de inocentes. O la inoculación, el genocidio más bien. Eso no te lo cuentan. Yo recuerdo aquí en la colonia donde vivo, me enemisté con casi todos los vecinos porque decían que yo era un peligro porque todos tenían que vacunarse, porque era sano. Me acuerdo cuando lo de la gripe aviar, iba yo con mi hija chiquita, hablo del año 2011, creo que es recordar, o 2010. Yo iba en un Home Depot y recuerdo que yo iba con ella, los dos sin máscara, evidentemente, y llegó una señora y nos echó la bronca de que nosotros éramos elementos contaminantes al medio ambiente y demás. Y dije, mire señora, yo no uso máscara porque usted ya la usa, pero a usted dentro de poco le van a encontrar microplásticos en los pulmones que no se los van a poder quitar debido a las fibras plásticas que tienen las mascarillas. Con lo cual usted está condenándose a sí misma a perder años de vida y calidad. Supongo que la señora se habrá muerto ya, pero, o sea, cuando la gente no tiene conciencia de lo que manejan, porque vamos a ver, de la noche a la mañana aparecen miles y millones de toneladas de microplásticos en el mar en forma de mascarilla. ¿Tú te crees que eso a la fauna marina le va a ser beneficio? Y al ser humano los microplásticos, las microfibras, ¿tú crees que eso va a ser beneficio? Por favor. Entonces, están ocultando y engañando a la gente y poniéndola. Yo recuerdo un día, me acuerdo, que iba aquí en un Soriana, una tienda estas de conveniencia enormes, y me encuentro a un ex colega mío que parecía un marciano. O sea, llevaba guantes hasta los codos, llevaba mascarilla, una doble mascarilla. Y yo le dije, oye, tío, pero ¿tú estás bien de la cabeza? No, es que nos vamos a contagiar todos. Digo, sí, tú ya estás contagiado. Dice, no me digas, sí, de pendejadas. ¿Me explico? A ver, Axel quiere comentar algo, me parece. Sí, mira, estamos tocando, yo creo que uno de los temas neurales en ese sentido, de lo que es la interpretación de los términos que se manejan a nivel salud, noticias, gobierno, lo que sea. Si yo ahorita digo la palabra mutilar, ¿sí? O un cuerpo mutilado, pues si agarramos de referente las noticias, van a venir ese tema de encontraron dos cuerpos mutilados en un coche o encontraron unos desmembrados y la palabra suena atroz, ¿ok? Mutilados, ¿cómo que desmembraron unas personas? Qué atroz. Pero si volteamos la cara, diario hay mutilados por diabetes. O sea, la industria médica diario le corta 40 piernas y 30 pies en todo el país. Entonces, los mutilados también vienen por parte de la industria alimentaria, de la industria farmacéutica, de la industria hospitalaria. Claro, los señores narcos, todo eso pues es mucho más violento, pero en términos pandémicos y en términos de cuestiones atroces, o sea, vamos también a medir las palabras y los significantes. Insisto, un médico que dice, no, le mutilé la pierna a la señora porque se le estaba comiendo la diabetes, entonces ahí puede salvarla porque la mutilaron, ¿sí? Ahí la mutilación sirvió para salvarla. Y en un tema de violencia, pues suena muy diferente cuando el acto es el mismo realmente. Hay violencia a partir de lo que se le ofrece a la gente de manera alimentaria por parte de industria legal. Hay violencia muy, muy alta, como por parte de los grupos de delincuencia organizada que ofrecen que el fentanil y todo eso. Bueno, eso ya es más directo y más franco, pero la oferta alimentaria es igual
de dañina que la del crimen organizado. Es como cuando tú vas a un supermercado y te encuentras los tomates con armorol, que es abrillantador de ruedas de carros. Y dicen, no, es que para que se conserven brillantes y bonitos. Y las manzanas con unas ceras a base de petróleo. Oye, Exacto. en mi época tú agarrabas una manzana, la ponías debajo del grifo para quitarle la tierra y te la comías. Hoy en día tienes que usar detergente lavavajillas y un estropajo Scotch Brite blanco para sacar toda la mugre que tienen las manzanas. Digo las manzanas como cualquier otra cosa. O sea, te están vendiendo una irrealidad como válida. Y O sea, el tiempo que dura, ¿no, Jesús? exactamente. Pasan meses y ahí siguen las manzanas como si nada. Oye, como hay un estudio de que en no sé dónde, en Estados Unidos, hay una hamburguesa de McDonald's que lleva 40 años que no se pudre. Búsquenlo. Ok. A ver, y ahora respecto al origen, algo con lo que empezó Axel antes de entrar aquí a cámara, me parece interesante. ¿Cuáles son los conocimientos que tienen ustedes respecto al origen, el inicio de todo? Porque nos cuentan lo del mercado de Wu Chang y el vampiro y el estiércol y etcétera, pero ¿ustedes qué Ok. saben? Vamos a ver, con las oportunas reservas, Sí. lo que voy a decir es bastante distópico, pero cada día me convenzo más de que tiene visos de ser realidad. Inciso, yo por los años 80 conocí a John McAfee, el del antivirus. Ujú, John McAfee lo suicidaron en una cárcel de Barcelona. Era un tipo que había trabajado en la NSA y sabía perfectamente la mugre del gobierno norteamericano en la sombra, de la Deep Web y de toda la porquería, eh, digamos, de los anticristianos. Vamos a dejarlo ahí. sí. Con él aprendí algunas cosas, ¿no? Y ahora mismo eh, hay un documento que se filtró y que la gente de QAnon en su momento publicó y nadie le prestó atención, de que el departamento de la CIA, conjuntamente con laboratorios y vinculaciones del FBI, crearon esta arma bacteriológica de control de masas. Pero ellos no son productores. Ellos fueron quien crearon este genotipo tóxico, bacteriológico, como lo quieras llamar. Está muy Ujú, bueno. ujú. Y reparten las fórmulas de creación a los grandes laboratorios que sí tienen instalaciones de masificación de este producto. Estamos hablando de que CIA, Pentágono, FBI crean lo que es lo que se supone la vacuna, que luego realmente es nanotecnología. Pero claro, para que tú convenzas a la población de que se metan esa mierda en el cuerpo, resulta que tienes que tener una causa raíz justificada para que como borregos la gente pida que se les inocule el veneno. Es como en la batalla de las hormigas y las cucarachas, se peleaban a muerte y no se ponían de acuerdo y al final votaron por el insecticida para que las presidiera. Al final murieron todos. Exacto. Aquí pasó exactamente igual. O sea, el origen y cada vez más comentado es que fue un producto nacido en Estados Unidos por mentes absolutamente perversas y que para su propagación mundial exigieron a las 5 o 6 grandes fabricantes de medicamentos que lo propagaran como fuera. Y para eso tuvieron que comprar voluntades de gobiernos, de médicos y demás. En España se desveló un documento en el cual había una lista completa de doctores que cobraban de las farmacias y cobraban por cada inoculación puesta. Así de inmoral estaba la situación. Y Totalmente. mientras el resto del mundo estaba con tapabocas y acojonados, en Suiza vivían tomando el sol, felices y contentos, y nadie usaba tapabocas. ¿Por qué? Que me lo explique. ¿Por qué? Porque la gente no pregunta. La gente se mete en la caja tonta y se creen todo. Entonces, el problema de la masificación de masas y de la lobotomización global ha sido tanta que cumplen perfectamente los lineamientos de Joseph Goebbels, que era el jefe de prensa de Adolfo Hitler. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y ahora intenta desprogramar a la gente para decirle que lo que se metieron en el cuerpo era veneno, era tóxico y era una herramienta de un arma militar de nanotecnología. A ver cómo se lo cuentas.
Axel. A ver, Axel. Y de nuevo retomando el tema de las narrativas, ¿no? Seguimos siendo, y es de lo que nos damos cuenta ya 5 años después, digamos, que seguimos siendo hijos de estas dicotomías que nos venden pues, las diversas industrias, ¿no? En todos los aspectos. En los deportes están los equipos antagonistas, en las ideas abstractas están los claroscuros, que ahorita hablando del tema del origen, nos vendieron un origen de una pandemia a partir, repito, de un murciélago infectado que tiene una transmisión de este virus, cuando si nos ponemos a analizar realmente, el origen de enfermedades es mucho más normal, más certero a partir del hacinamiento de animales, de corral, de puercos, de reses, que desarrollan una gran cantidad de enfermedades por naturaleza al estar hacinados. Si nosotros vamos a ver los mecanismos de un murciélago, los murciélagos son frugívoros, los murciélagos son polinizadores, los murciélagos son limpios, ¿sí? Los murciélagos tienen otros mecanismos de comunicación con el ambiente totalmente diferentes a los de los puercos. Y a los puercos no se les dan esas connotaciones de, ay, el originario de una pandemia, de cuestiones horribles. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay que darnos cuenta de los íconos que nos ponen originarios. Y pues que resulta que estamos siendo víctimas otra vez de Drácula, ¿no? Entonces estamos en esas visiones de estamos siendo mordidos, estamos siendo infectados en mecanismos totalmente novelizados y no con razones lógicas. Perdón, Axel, y ver a los animales como el enemigo, ¿no? Cuando está en otro lado, según lo que dice Jesús, está en otro lado el enemigo, no está del lado de esa otredad animal. Mira, nos tenemos que remontar a 1945. Ustedes saben todas las novelas y toda la teoría y toda la literatura que se ha escrito sobre la famosa batalla del desierto entre Rommel y Patton. Bien. ¿Qué es lo que le pasó al general Patton? Él dijo una vez, cuando acaba la guerra, tengo la férrea convicción que nos equivocamos de enemigo. Días después sufrió un accidente y luego murió en el hospital. Es decir, ya desde entonces, la maquinaria oculta de la perversión, del satanismo, vamos a hablarlo claro, ya estaba en funcionamiento y al famoso pintor austriaco le critican porque fue un genocida del sionismo. No, señor, fue el único defensor de Europa contra el comunismo financiado por Rothschild, Rockefeller y toda esta panda de depravados házaros. De hecho, si estudiamos la historia, y que me perdonen los seguidores judíos que me estén escuchando, yo no tengo nada contra el pueblo judío. Ya ha sido bastante martirizado por sus propios miembros házaros. En 1898, Rothschild convence a la población judía de incrustar el hexagrama dentro de la bandera. El hexagrama es bastante diabólico. Hay que estudiar las connotaciones de la deidad de Baal, Moloch o Moloch y también Bafonet. Entonces ya nos empezamos a meter en territorios muy calientes, ¿no? ¿Y cómo nos impacta el resto de la población de andar por pie, de andar por casa, ¿no? Antes empezaba yo mi disertación sobre lo que es la capacidad de abstracción. Cuando el ser humano no tiene el conocimiento de juicio crítico porque ha sido lobotomizado por los más media, pues son como borregos, puedes hacer de ellos lo que quieras. Y digamos, a los más media y a los que controlan los más media no le interesa un pueblo culto y un pueblo competente que pueda discutir. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo digo de primera mano. Yo viví en Filadelfia en el año 2007, y mis mentores de la Universidad de ELS St. Joseph en Filadelfia
yo les hice una pregunta, oye, ¿aquí no notas que la gente de la universidad pública está muy pendeja? Y me dijeron, sí, pero no sabemos el origen. Luego empiezas a indagar y te das cuenta que hay un plan desde el propio gobierno progresista, democrático, de hacer a los jóvenes cada vez más pendejos. De hecho, en las batallas, los gringos, con todo mi respeto, no valen sorbete en las batallas. Quien ponen en primera línea de fuego son los mexicanos, porque tienen todavía la bravía, el coraje, la honorabilidad de morir en combate. Los otros son meros burócratas. De hecho, hay una película que te da unas pinceladas sobre eso, que es se llama El Soldado de Hierro, o el Sargento de Hierro, ¿no? Os recomiendo esa película porque ahí queda bien claro hacia dónde iba derivando la juventud norteamericana hacia un pasotismo general. En cambio, en líneas de combate ponen a los latinos. En la batalla que estamos ahora peleando, el problema es que la gente de la oficina del Instituto Tavistock se dio cuenta que Hispanoamérica era un punto y aparte frente a la mentalidad anglosajona. Y voilà, se inventaron el reggaetón, sonidos de frecuencia fija que deforman la percepción de la realidad y los convierten en borregos. Algo muy tribal, ¿no, Jesús? Exactamente. Entonces, si ustedes buscan todo lo que puedan del Instituto Tavistock, van a encontrar que el concierto de Woodstock fue creado por ellos y con la CIA para vender, bueno, para regalar LSD y ver el control de masas masivo. Y eso, luego se dieron cuenta que con colores, programación y ritmos de unas frecuencias determinadas, podían controlar a las masas como borregos. Y eso es lo que han hecho ahora. Claro. ¿Entienden? Y os voy a decir una cosa, esto que os estoy diciendo, para muchos deconstruidos, tibios, blanditos, desmasculinizados, pues les va a sonar a una historia de una película de ciencia ficción. Bueno, que te suene la ciencia ficción de los zombies, por ejemplo. Los zombies es una representación de lo que es el primado negativo, de cómo las masas aborregadas van como pendejos en contra de la verdad absoluta que quieren negar y son capaces de matar con tal de seguir en la confortable mentira generalizada. Esa es la realidad. Perdón, Axel. No, Jesús, al contrario, todo va en torno al apoyo y a lo que estás comentando y sobre todo retomar el punto central de este episodio que es en ciertos aspectos cómo se ha utilizado eso para el tema de control, ¿sí? Claro. No sé si ustedes, bueno, yo lo digo no como petulancia ni nada, al contrario, con ciertos riesgos e incluso con ciertos resquemores en ciertos ámbitos. Yo no me vacuné. Ajá, yo no tengo vacuna contra el COVID por decisiones personales, porque una cuestión no por esa idea antivacunas, porque finalmente creo en el tétanos, creo en otro tipo de cosas, ¿no? Pero particularmente en esta, yo decidí la no vacunación porque se veía a leguas, se notaba muchísimo esta incertidumbre entre qué vacuna te pongo, la Astra o tal, o esta o la otra. Entonces, ¿qué se dio también en estos mecanismos de vacunación? Un clasismo, ¿sí? ¿Qué es lo que se trató de inocular con esta misma pandemia? O sea, más allá de una enfermedad, una gripa más o menos, también se generó un clasismo en los tratamientos para un mismo fin, ¿sí? Había gente que decía, no, yo no me voy a poner la patria porque quién sabe que de dónde venga. Ah, no, pero yo traigo la AstraZeneca. ¿Cuántas traes de AstraZeneca? Traigo 3. No, yo traigo la Glaxo. Entonces, estos clasismos dentro de un mismo remedio, ¿de qué nos habla? Claro que hay una pretensión de control y de división dentro de un mismo problema. O sea, ¿qué sería lo ideal? Vamos a hermanarnos contra una pandemia todos juntos, vamos a mejorar nuestros hábitos alimenticios para todos juntos combatir una pandemia que nos está matando a todos en general. Pero no, que resulta que vienen los laboratorios así, no, ya salió esta, que es una super vacuna, pero no la reparto, esta sí la reparto, esta no. Y toda la población, en lugar de pensar si se está muriendo o no, si come bien o no, o lo que sea, no, es ver
si tengo la vacuna chida. No, Si yo me fui a Estados Unidos a vacunar o no, si me vacunaron aquí, si tuve acceso más rápido o no. Entonces, se rebasa el fin de, se está muriendo, sí, no me importa si están muriendo, ya cuál tengo yo, de nuevo, a exacerbar clasismos y a generar, a atomizar a la población, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que yo conocí a empresarios aquí en San Pedro que se fueron a Estados Unidos a vacunar. Si ahora toda esa gente supiera que la fórmula magistral inicial fue del mismo proveedor que fue el órgano de gobierno demócrata norteamericano. Ah, es que, mira, cada vez hay más información específica sobre el gran engaño de la población. El otro día en un foro así privado me preguntaban por mi punto de vista, ¿no? Y me decían, Jesús, ¿tenemos salvación la raza humana? Digo, sí. Solamente hay una herramienta de combate contra todo esto y ya está profetizada en la Biblia, que es el poder de la oración. La población humana, cuando pierde la fe en Dios, se agarra a un clavo ardiendo, sea lo que es la masonería, por temas económicos, ¿cómo se llama esto? La santería, la macumba, eh, todos estos santeros cubanos que están llegando a México. Entonces, el ser humano por naturaleza tiene que creer en algo. Cuando el ser humano pierde la fe, pierde el norte. Y entonces es cuando es fácilmente lobotomizable, dirigible. Porque cuando no se tiene el pensamiento crítico, no tienes la capacidad de abstraerte y decir, vamos a ver, este pendejo, ¿qué carajo me quiere vender? ¿O de qué me está hablando? Y yo, por ejemplo, te digo una cosa, me sorprendió mucho gente intelectualmente competente, con cierto, maestría, con un cierto, montón de estudios, que se metieron no sé cuántas dosis. cierto. Y yo me he tenido que alejar de grupos que yo... Bueno, hay gente con doctorados y con que votan por Morena, güey. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Con todo respeto. Sí, sí, con todo respeto, pero vamos a ver, luego hablaríamos de esta búlgara judeomasónica, satanista, guerrillera del M-19, anticatólica y además comunista acérrima, ¿no? Pero vamos a ver, es que damos un espectáculo esperpéntico en México a nivel político, pero eso es otro tema eh, de otro debate. El problema general es que cuando los sistemas educativos de un país son un auténtico desastre, la población está, vete, crúzate al otro lado de la frontera. O sea, las gordas no son gordas, son auténticas boyas de balón que las puedes utilizar en la boya para indicar el camino a los... Sí, sí, sí. O sea, y en los pueblos por ahí perdidos de Norteamérica profunda, realmente el problema sanitario es crítico, Enorme. enorme. Ahora Donald Trump ha hecho una orden ejecutiva y ha creado una página web donde la gente puede conseguir medicamentos a precios normales. O sea, yo recuerdo cuando vivía en Filadelfia, una compañía de seguros fue abrasada literalmente. Todo el edificio de 8 o 9 plantas no quedó un cristal en pie. Y yo le preguntaba a una persona, oye, ¿y esto por qué? No, es que aquí había doctores que denegaban los tratamientos médicos porque cobraban comisión a fin de mes o a fin de año en las BTUs. Coño, vete aquí a Monterrey, el hospital Oca, que son peruanos. Yo tengo una amiga mía que ha ganado un juicio contra ellos por sobrecostos. O sea, tú imagínate que le facturaron por un Pepto-Bismol 6.500 pesos. No, Estamos hablando de $300 por un antiácido. No fastidies. ¿A qué nivel de inmoralidad hemos llegado? Lógico, en la clase médica, y eso no te lo dicen, en la clase médica, desde que la gente se inscribe en la universidad, está la masonería captando alumnos, cambiándoles el pensamiento ético, con lo cual se convierten en meros mercaderes de las de la farmacias, salud y de las farmacias. cuidado, de las farmacias, Ok. donde tienen un libro que se llama el Vademecum, donde te dice, para este síntoma, prescribe este medicamento. Oye, cabrón, en la época de la medicina, la nueva medicina germánica que se llama, eso no existía. Los galenos sabían que con estas hierbas la persona curaba por sí misma.
Claro, esto viene, hay que leer un libro muy importante que la Oficina de Defensa de la Judería no ha clausurado, no ha negado y no ha censurado, que se llama La Sinagoga de Satanás. Realmente son desde 1741 más o menos, perdón, 1710 hasta el año 2006. Es una biografía de los Rothschild y te cuenta toda la historia. Ok. Entonces, que me digan a mí que el conocimiento no lo tienen y que esto es revisionismo histórico y sociedad identitarias y totalmente gente que estamos zumbados, no. Eso está escrito y ratificado de que es verdad. Y cuando te vas al 1890, aparece cómo Rothschild y Rockefeller se ponen de acuerdo y se dan cuenta de que con la industria petrolera, utilizando productos químicos para la supuesta sanación, lo que hacen es, en vez de curar, palían los síntomas, la gente sigue enferma, pero ya no te duele la cabeza, pero ya no te duele la panza. Y montan la mega industria farmacéutica que hay ahora. Ese es el punto crítico. O sea, por ejemplo, ¿tú te crees que es normal que si tú eres un chico joven que no se ha vacunado y que tienes relaciones sexuales con una chica que sí se ha vacunado, la proteína Spike se transmite desde la piel, desde la chica al chico? A ver, explícamelo. Claro. O por los aerosoles que los chemtrails nos rocían. ¿Y cómo te puedes cargar todo esto? Pues tomando 10 días, 15 días, 5 o 6 rábanos en jugo, o sea, extraídos con agua, eso te desvacuna, porque el rábano tiene la propiedad quelante más poderosa del mundo, que convierte los metales pesados en óxidos. Y ya el organismo puede sintetizarlos y eliminarlos, por la piel, por la orina, por las heces. Y eso no te lo cuentan. Claro, claro, que es un poco este tema que tú traes con lo de trofoterapia, pero aterrizando, algo vayas a decir, Axel, sobre el tema. Sí, 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 sí. Igual apoyando el tema de Jesús, yo tuve oportunidad de convivir con representantes médicos de la industria oftalmológica Ajá, y es un mecanismo realmente de cuidado y que se puede tornar hasta triste porque los mismos médicos reconocen que no están viendo por la salud, lo que están haciendo son administradores de drogas, porque si vamos a poner las cosas como son, o sea, los medicamentos son las verdaderas drogas, las plantas son las verdaderas medicinas. Ajá, entonces tú tienes a representantes médicos que están yendo a visitar en los hospitales a los galenos, a decirles que den cierto medicamento, no porque tenga mejores alcances, sino para que el médico se gane puntos y lo lleven al Congreso en Cancún, Barcelona o donde se dé el Congreso, si receta mucho más el medicamento que se le está ofreciendo al enfermo. Cuando ellos mismos saben que remedios para una conjuntivitis, saben perfectamente que la manzanilla sirve pero de manera perfecta, y te cuesta 3 pesos un ramo de manzanilla, y en cambio, unas gotas de marca te cuestan en la actualidad 500, 600 pesos. Y los representantes médicos hacen mucho por quitarle al médico esa intención, porque vamos a ser realistas, o sea, no toda la industria médica está podrida. Hay mucho médico que tiene la intención de sí curarle, sí, pero viene la seducción de la industria. No, mira, pues no me los cures, más bien manténlos en una cronicidad, que es lo que también la industria farmacéutica desarrolló el término de la cronicidad de los medicamentos para que haya un consumo de toda la vida, pero el cuerpo en términos reales tiene la capacidad, es lo que no nos dicen y no sé si Jesús me vaya a apoyar en esta idea, que estoy seguro que sí. El cuerpo tiene la capacidad de curarse en no más de 21 días cualquier enfermedad, cualquiera. La industria médica lo que hace es frenar esa homeostasis para que el cuerpo no se cure. Esa es la realidad. Mira, yo te voy a contar un caso en primera persona. La gente se va a quedar alucinado con lo que te voy a contar. A mí hace 3 años me diagnosticaron fibrosis quística pulmonar distópica. O sea, estamos hablando de un tema muy grave. Yo tenía que estar muerto.
Entonces me mandaron unos inhaladores que sí me aliviaban. O sea, yo pillaba como 3 o 4 bronquitis anuales, pero de las de, como dicen en Galicia, las bronquitis de carallo, o sea, brutales, ¿no? Oye, entonces empecé a indagar y me encontré complementos como digamos, l- proteínas, complementos como, o sea, hay una serie de elementos regeneradores celulares y empecé a tomarlos. Ahora mismo no tengo la lista, realmente, y son muy baratos, realmente, son muy baratos. Y a los 3 meses, 4 meses, me voy con mi doctor y digo, quiero hacerme un TAC. Y me dijo, pero Jesús, si tú lo que tienes es los pulmones jodidos, y ya sabemos lo que tienes. Digo, no, yo quiero hacerme un TAC. Bueno, pues cuando le llevo los resultados, el tipo se quedó alucinado y dice, ¿qué carajo hiciste? Bueno, yo había regenerado los pulmones. O sea, tengo bronquitis, digamos, asma extrínseca, porque siempre hay factores contaminantes, pero mis pulmones estaban como un niño de 20 años. Entonces me di cuenta que la autocuración empieza por digamos, tu planteamiento mental de si te hundes o sales de ahí a huevo. O sea, yo tenía muchas causas por estar vivo, mantener a mi hija, pagar sus estudios y a mí mismo por demostrarme a mí mismo que yo era capaz del sí se puede. Entonces, yo no conozco a nadie que haya sobrevivido a una fibrosis quística distópica. Debo ser uno de los casos totalmente atípicos a nivel global. Pero como yo hay muchos de otros casos, Ujú, incluso conocí una persona que tuvo cáncer terminal con supuesta metastasis de cáncer de próstata ujú. y con el mebendazol, que es un parasitario, en menos de 2 meses desaparecieron los tumores. Entonces, la gente está silenciada a nivel de los procedimientos naturales que en su día existían. A ver, explícame un caso. Y lo dejo en la pregunta para el foro. ¿Por qué en los psiquiátricos no hay cáncer? Búsquenlo. No hay ni un solo caso de cáncer o tumores de cualquier índole en ni un maldito psiquiátrico mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Zach. Porque los locos no tienen la conciencia racional del que no está loco y viven felices. Eso está demostrado, señores. Ok. Y no te lo dicen. Entonces yo quiero estar loco como un loco para no estar enfermo. Es como el chiste este del tipo que al lado de la tapia de un manicomio se le rompe una rueda, o sea, se le escapan los tornillos de una rueda. No, mejor dicho, se le pincha una rueda, desarma la rueda, pasa un carro y le bota los tornillos por ahí. Y el tipo dice, bueno, ¿y ahora cómo pongo la rueda de refacción si no tengo las tuercas o los tornillos? Y entonces le grita a un loco desde una ventana, oiga, ¿por qué no quita un tornillo de cada una de las otras 3 ruedas, se lo pone y ya usted sigue su camino? Dice, Claro. oiga, pues tiene usted razón. Dice, ¿y usted por qué está ahí? Dice, yo no estoy aquí por pendejo, yo estoy aquí por loco. Zach. Me explico. O sea, Sí, sí, sí. el punto es que todo lo tenemos en la mente. Nosotros con la mente podemos controlar hasta cierto punto. Y cuando no puedas controlar, el poder de la oración hace el resto. Hace el resto. Este aspecto es bien interesante, Jesús, porque ya lo habíamos comentado en alguno de los episodios que nos hiciste favor de estar presente previo a este proyecto de la Remesta 25. Y precisamente tiene que ver con esto que, vaya, y lo comento porque me lo dieron de conocimiento, que por un lado pareciera irónico o hasta contradictorio, que no lo es, ¿sí? Este carácter incendiario de poner los puntos sobre las IES y de repente transitar hacia la fe, pero es que la fe es lo que se ha perdido, ¿sí? O sea, la fe desde la perspectiva de la oración, desde la perspectiva de una suerte de concentración que tiene que ver no solo con lo material, ¿sí? Y que el tema de la pandemia nos recluyó hacia un aspecto concretamente material, dirigido, si es que lo estábamos entendiendo, hermano, por nuestros invitados, por grandes corporativos, por intereses globales que nos
recluyeron y que nos limitaron a una suerte y una exclusión, o más bien hacia una orientación típicamente material. Claro. Lo otro está ahí sobre la mesa, ¿sí? Lo otro está ahí, pero que hay un interés muy, muy claro de alejarnos también de eso, es decir, alejarnos de la verdad. Alejarnos de la verdad. Entonces, a ver, Jesús, adelante. Sí, vamos a ver. Te lo comenté en su momento. Yo fui durante 30 años agnóstico racionalista. ¿Cómo llega un joven de familia que es del Opus Dei a convertirse en racionalista? Bueno, en primer lugar, como inciso rápido, a los 15 años me quisieron excomulgar. ¿Qué puede decir un niño de 15 años para que los comulguen? Sí, claro. Pues yo le dije a mi cura, a mi sacerdote en el colegio, oiga, padre, si el arcángel San Gabriel se le manifiesta a la Virgen María, fue quien se la cogió. Me mandaron al arzobispado de Tenerife y el obispo, cuando me recibe, con una cara de encabronamiento máximo, yo ya me la llevaba preparado y le dije, señor, con todos los respetos, punto número 1, la excomunión no es pecado. Punto número 2, si usted me excomulga, me libra del resto de mis días de volver por la iglesia. Casi me echa patadas de ahí, no me excomulgaron. Sí. Cuando por circunstancias personales muy tristes, donde la ETA mata a 5 amigos míos, mis padres mueren, etcétera, con 28 años, le dije a Dios, eres un hijo de puta. Esto no se hace. Fui 30 años agnóstico racionalista. Ok. He recibido la formación de griegos, filosofía romana. Estamos hablando de los griegos desde Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Sófocles, suma y sigue, todo lo habido y por haber. Estamos llegando a la escuela pitagórica. Seguimos avanzando hacia los clásicos, donde está Kant, Hegel, la Ilustración. Por ejemplo, cuando tú te lees el libro El Capital de Carlos Marx, te conviertes en comunista. Cuando lo interpretas y lo comprendes, eres anticomunista. Totalmente. O sea, vamos a ver. Y no se sostiene. No se sostiene, efectivamente. Marx, un tipo que deja morir a 4 de sus hijos de hambre, era putañero y se casa con una rica para seguir mantenido. ¿Qué ejemplo da eso? Y luego resulta que ahora mismo te encuentras como los pensadores de la nueva construcción de la ética, Simone de Beauvoir, una pervertida lesbiana, te encuentras a Kinsey, en los famosos manuales Kinsey de la sexualidad, que era otro depravado, tienes a Darwin, Rockefeller y Rothschild le encargan la teoría evolutiva, con lo cual no es un experimento científico de prueba y ensayo, es una inducción directamente para que tú escribas sobre lo que ellos están dictando. Entonces hay muchas aberraciones para que los líderes, digamos, del pensamiento actual sean auténticos depravados. Y lo ponen como lo bueno. Entonces aquí tenemos el problema base de que cuando tú no lees, y lo digo en mi caso, yo leí, cuando me largué de mi casa tenía como 7.000 o 8.000 volúmenes en mi biblioteca, yo me convertí en agnóstico racionalista, no en un negacionista de Dios. Pero en 30 años no pisé una iglesia sino para bautizos, bodas, funerales y poco más. Entonces, desde ese pensamiento duro, o sea, crítico, duro, irreverente, totalmente irrespetuoso contra lo que yo no entendía, fui forjando hasta que el de arriba me dijo, cabrón, ahora te vamos a dar una probadita de lo que te espera. Tú eliges, o sigues por donde vas, o me sigues a mí. Y si me sigues a mí, te las voy a poner putas. Y para un racionalista, los retos científicos es lo más poderoso que te atrae. Claro. Por decir, por mis huevos me salgo con la mía. Y toma madrazo, y toma madrazo. Y al final caes de rodillas y dices, Señor, te sigo, porque ya no tengo evidencias de que tú estás en el otro lado. Y déjame contarte una anécdota que me contaron el día de ayer. A ver, venga. Resulta que en una empresa contratan a un católico. Y la gente se está riendo del todo el puto día porque cada vez que llega al trabajo se pone de rodillas y el tipo da las gracias a Dios por un día más. Pero su jefe, que es masón y de los peores ateos, se burla de él, igual que todos los trabajadores, las típicas camarillas que se forman en las empresas, donde por mobbing, acoso moral laboral, aíslan a una persona.
Entonces el jefe, en plan chulo, un día le entrega las llaves de un coche viejo que está ahí en la fábrica y le dice: o me traes el carro ese andando aquí o te corro. Y el tipo se pone de rodillas delante del carro y dice: señor, hazlo por mi familia, no por mí. Necesito este trabajo para comer, para sobrevivir. Soy tu elemento más fiel en esta fábrica. Ayúdame. El tipo mete la llave en el carro, prende el motor, un carro que tenía 40 años parado, lo lleva hasta donde está el jefe, llega el jefe, se echa de rodillas y le dice: ¿cómo prendiste este auto? Abre el cofre y no tenía motor. Ahora. Y dice: quiero seguir a tu Dios. A veces se necesita un zarandeo de esa naturaleza, ¿no? ¡Claro! Y que es el zarandeo que muchas veces lo hemos platicado aquí, mi querido Saki y tu servidor, de que en este recorrido por el siglo XXI, digo, todavía nos faltan 5 años para ir yendo año por año y concluir este proyecto. En términos generales, justo un poco de lo que ambos han mencionado en términos de ese aletargamiento que han provocado las grandes corporaciones, y a lo mejor ahorita hablamos de la industria farmacéutica, la industria de aseguradora, la industria alimentaria. Hay algo más arriba que ya lo habías mencionado un poco, Jesús, este grupo del que también tú conoces, Axel, sí, que están, que dictan determinado, no determinados, los lineamientos hacia dónde se dirigen, pero se necesita este zarandeo en estricto sentido. Y abro la pregunta para los dos, y me haces el favor, Axel, si no tienes inconveniente, Jesús, de comentar. ¿Qué vino a zarandear la pandemia en términos, si lo podemos ver así, positivos? ¿Sí? O sea, ¿hubo algo verdaderamente que generó, tras toda esta confabulación en torno a una situación global que nos llevó y que cambió? Ese es un dato concreto y fehaciente. Sí cambió al planeta, pero ¿hubo algo que pudiéramos pensar relativamente positivo, o ahondó o profundizó los grandes problemas que de por sí ya veníamos trayendo, los agudizó? ¿Por dónde lo verían ustedes? A ver, Axel, por favor. Pues mira, es totalmente subjetivo porque va a depender de cómo te haya pegado el término de pandemia, ¿no? Vamos a aterrizar un poquitito. Pandemias las hay todo el tiempo y las ha habido todo el tiempo. Retomando históricamente, desde hace muchos siglos, han habido estos fenómenos en los que gran cantidad de población muere por una infección o por lo que sea. Cómo se tome o qué positivo nos puede dejar va de acuerdo a las circunstancias. En este caso particular de la de 2020, sí creo que abrió una pequeña luz hacia la necesidad, a consolidar lo que ya viene siendo una ola verde, que viene del New Age, digamos, de ese cuidado al cuerpo, de retomar la visión al ser integral, ¿no? Entonces, eso antes era colectividad. Ahora, la pandemia 2020 nos viene a dar un enfoque individual, ¿ok? Individual, ¿en qué término? En que debemos de ir viendo las necesidades personales y no colectivas de salud. Antes la salud era en términos colectivos. ¿Qué requiere toda la población para estar sana? Pues estos son los mecanismos. Y de ahí vienen ya cosas muy específicas como el plato del bien comer, como cosas muy generales que venían de antes, específicamente hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. De ahí para acá, con esta pandemia en particular, lo positivo que yo rescato es que sí viene a haber un individualismo en el enfoque de la salud. Y eso es lo que se me hace positivo, insisto, un individualismo de ver la salud como una disciplina y una necesidad personal, no colectiva, que se va a desarrollar y que va a tener un impacto mucho más adelante, eso es indudable. Pero eso es para mí, en particular, aludiendo a la pregunta que tú haces, de positivo de este en particular. Las anteriores generaban una idea de salud colectiva. Esta en particular la remite a cuestiones personales de salud. Y otra cosa en la que me gustaría también
ahondar un poquitito, que se me hace súper importante, en el tema de la palabra y la oración como mecanismo de curación. La palabra, el logos, ¿sí? No se ha tomado en cuenta eso, yo creo que ningún mecanismo de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud jamás te va a decir que hablando te curas, pero es una realidad que la mente, el cuerpo, se cura a partir de la palabra, a partir de externar tu logos, es como hay también un gran avance en la mejoría de la salud. Pero eso sí no lo van a ocultar también siempre, porque es tan subjetivo y tan complejo de entender que mejor la industria, los gobiernos se basan en, pues, ¿sabes qué? Pastilla, jarabe, inyección, pastilla, jarabe, inyección, y no a esos mecanismos, como bien dice Jesús, el orar, el hablar, el decir, nos remite a la curación. Es lo que dejo de positivo de esto. Jesús. Ok, yo me gustaría irme al 1800, ¿no? Cuando los anglosajones en Norteamérica, en Fort Pitt, regalan mantas con sangre y fluidos de muertos por viruela a los indios norteamericanos. Ese fue, digamos, una de las barbaridades más bestias que hicieron los protestantes anglosajones contra los indios. Y que esto viene desde las guerras medievales, donde se tiraban con las catapultas caballos muertos dentro de los castillos y contaminaban el agua. O sea, el tema de la utilización de la guerra bacteriológica para matar a la población salvajemente, eh, viene de muy atrás. Pero luego nos vamos a encontrar una cosa muy interesante, que hay una expedición que se llama la expedición Balmis, que allá por el 1803 o 6, este médico español, Francisco Javier Balmis, se lleva una expedición de 20 o 30 niños en un barco y van vacunando toda América y Asia, donde se vacunan o inoculan con los anticuerpos a más de 250.000 personas, y en 1980 aproximadamente la viruela queda erradicada. O sea, cuando la medicina quiere curar, cura. Cuando la medicina quiere matar, mata. Cuando la medicina te quiere cronificar un problema para que sigan facturando, lo van a mantener. Por eso yo digo, si no tienes capacidad de abstracción, no tienes capacidad histórica de los acontecimientos que tú defiendes, es, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de estupidez masiva. ¿Qué pinta una feminista transexual defendiendo Palestina cuando el mundo musulmán ahorcan y tiran de una grúa o de un alto a los homosexuales? O sea, es absurdo. Absolutamente absurdo. Es como si las vacas hicieran una manifestación a favor del carnicero que las va a matar. O sea, Pero no lo entienden, están lobotomizados. Claro, es un tema distópico. O sea, entonces, aquí te das cuenta del poder de los más media para estupidizar a la gente, para controlarla, para manifestarla. Entonces, a mí me gustaría, y lo digo de todo corazón, que si una sola persona se tragara esta entrevista completa y empezar a cuestionar todo lo que yo he dicho y lo que tú has dicho, y lo que Isaac y tú, Alejandro, habéis manifestado, y empezar a cotejar la información, buscarla, se daría cuenta. O sea, es como cuando un testigo de Jehová está totalmente lobotomizado por una secta satánica cuyo fundador es satanista y es masón, y de repente descubre que lo han engañado. Se va a suicidar. Pues ojalá que no, ojalá le pase la conversión Claro. y se convierta. Mira, ahora mismo con esto de la pandemia, los resultados que se están viendo es que, por ejemplo, el líder Charlie Kirk, ¿por qué lo matan? Porque es católico, se va a volver al catolicismo. Todos los días en la parroquia del Soldado iba a rezar el Santo Rosario. Y él era protestante en origen, pero era cristiano. Ahora mismo en Estados Unidos hay una fiebre de conversiones al catolicismo impresionante. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que los más media y todo el tema LGTB, el tema progresismo, el tema comunismo interno, eso no es la cultura norteamericana.
Eso es la cultura de las grandes corporaciones ateas y anticristianas. Fíjate una cosa bien curiosa, ¿no? Podemos luego empezar a divariar sobre la infiltración de la masonería en el catolicismo. Ujú. Ahí tienes por qué el Vaticano niega Garabandal. Porque la Virgen María, después de más de 2000 y pico apariciones, le dice a sus hijas, esta será mi última aparición. Y les pega un tirón de orejas a curas, obispos, arzobispos y la curia romana infiltrada por la masonería desde antes del año 1913. De hecho, León XIII es el último papa no masón. Duela a quien le duela. Hay por ahí una aparición donde Juan XXIII a una beata se le aparece y le dice, recen por mí porque estoy en el infierno. Perdón, en el purgatorio. Yo también era masón. Bergoglio, que tanto dicen, Bergoglio era masón, entiéndanlo. Y León XIV va por el mismo camino. Es la deconstrucción de la Iglesia Católica desde adentro. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Porque es la única que maneja el cuerpo de Cristo en el proceso de la transustanciación. Nadie ataca al pan que los protestantes ponen como supuesto pan de Cristo, ni nadie ataca el ritual protestante de evangelistas y etcétera sobre el vino. Pero a cabrón, ¿y por qué buscan hostias consagradas? Que pagan hasta 2.000-3.000 euros por cada una. Porque hacen los rituales de las misas negras estos hijos de la chingada. Ese es el problema. Y la gente no lo quiere ver. Entonces, cuando el hombre pierde la fe, estamos jodidos. Mire, les voy a dar un truco rápido. Yo no me lo creía. Yo no me lo creía. De verdad lo digo con la mano en la Biblia. Y de repente alguien me dijo hace ya tiempo, oye, escucha música de gregoriano. Por ejemplo, busca el Salve Regina de los cánticos templarios o el Salve Regina 400 voces. Y escúchalo atentamente. Y ya si te avientas el rosario en latín gregoriano, solamente, aunque no entiendas nada, quédate ahí y aguanta. Oye, ¿no te crees que cuando yo tengo un problema grave lo escucho y se me resuelve? Sí, la mente. A ver, Axel. Sí, en apoyo total y en un convencimiento total a lo que estás diciendo. Y digo, va a sonar a coincidencia medio chistosa, pero por eso No se pusieron de acuerdo. algo, algo que dejó la pandemia, bueno, para mí, por ejemplo, fue el desarrollo de este concepto, ¿no? Del ya no te estés quejando. Es totalmente sabido y conocido que en la queja, o sea, por eso siempre hay denuncia, ¿no? El bache, el incendio, la lluvia, siempre hay denuncia para que haya una queja. Y la queja mal canalizada, o sea, esa voz de dolor mal canalizada hacia la queja, lo que nos va a tener es siempre en una baja de energía muy importante. No pensando, como ustedes están nombrando ahorita, el término, están lobotomizados. Lobotomizarse, pues es una cuestión súper violenta, ¿no? O sea, sacarte materia gris, pero se da a partir precisamente de la denuncia y tener a la gente quejándose todo el tiempo. El quejarse es, es un gasto de energía totalmente perdido. Cuando uno se deja de quejar y canaliza esa energía de dolor, de manifestación de dolor, que es una queja y que es totalmente válido, pero si se canaliza hacia procesos de sanación y de curación, entonces el proceso es totalmente positivo. Pero es sabido, de ahí vienen los mantras, un mantra desde el Om Mani Padme Hum, el Gayatri Mantra, son poder de la palabra bien canalizado energéticamente a sanaciones personales. Pero tenemos influencias muy fuertes desde, obviamente, en redes, el ya nombrar de manera peyorativa los males, lo que nos aqueja. Entonces, cuando ya nos vamos a esas dicotomías de, ay, vamos a palabras concretas, fachos, ¿no?
es una queja hacia un sector de población, ¿sí? O es chairo, ¿sí? Es una queja y es una descripción a un sector, pero con queja. Y eso no resuelve nada, ¿ok? Claro. Y eso se sabe. O sea, si tú tienes a la gente quejándose, ahí se van a estar y se van a pasar años en la queja. Pero vamos a tratar, y que yo creo que es algo en lo que podemos canalizar e ir aterrizando un poquitito esto, en que la queja vaya más a solución. Okay. Y cuando manejamos solución, pues bueno, se esclarecen muchos caminos, ¿no? Mira, qué bueno, Axel, que tocas un tema. Yo cuando daba mis cursos de inducción allá en CEMEX hace años, y también luego lo he utilizado en otras conferencias, yo pongo el siguiente ejemplo. Imagínate un barco gigantesco lleno de gente y de repente eh, la gente que está en la caldera, pues se enferman porque comen algo tóxico, lo que tú quieras. Y yo pregunto, si no hay nadie que eche carbón a las calderas, ¿a dónde va el barco? A ninguna parte, obvio. Entonces, yo, como capitán interino, porque también el comandante y el capitán están con diarrea en los camarotes, convoco a toda la marinería, a todo el pasaje, y digo, señores, a partir de ahora tú, de tal hora a tal hora, vas a echar carbón, tú le vas a ayudar y tú vas a seguir. Y después de tal hora, el siguiente grupo, y el siguiente grupo, y el siguiente grupo. Y todos que no son del área de carboneros, los pongo a trabajar echando carbón, sí o sí. Y el que no quiera echar carbón se va por la puta borda al agua. ¿A dónde va el barco? ¿A dónde va el barco? A un destino definido. ¡Claro! Entonces, lo fácil es, ¡ay! Están todos los carboneros con diarrea. ¡Ay! El barco está jodido. ¡Ay! Los hay, los hay. Ok, tenemos un problema. Sí, hay que reconocer honesta y sinceramente que hay una bronca, pero quejándose no llegamos a ninguna pinche parte. Luego vamos a tomar acción y vamos a ser proactivos frente al problema si queremos salvar el tipo. Fíjate, cuando yo era jovencito, a mí me encantaba, con 13, 14 años, me enteré por casualidad, yo probablemente de la editorial Selecciones del Reader Digest tuve todos los libros, todos. O sea, no sé si 40, 50, no tengo ni idea. Y había unos capítulos sobre el océano que me encantaba de Jacques-Yves Cousteau. Y me entero por la prensa local, allá por los finales de los 70, que el barco Calypso estaba atracado en el muelle de Tenerife. Y yo los sábados le dije a mi papá, oye, me voy al puerto. ¿Qué vas a hacer tú a las 8 de la mañana un sábado? Me voy a ver a Cousteau. Ja, 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 ja. Pues yo no tenía un quinto, pero me fui andando como 6, 7 kilómetros, llego al puerto, veo el Calypso y me veo a él y a su hijo, Jean-Philippe, limpiando la cubierta. Y yo, ¡eh! Y me subieron al Calypso. Y estuve hablando con ellos. Y cada sábado me iba a hablar con ellos. Yo no tenía ni puta idea de submarinismo, ni nada, absolutamente. Yo lo que había leído en los libros eran sus aventuras del Calipso digamos, en el océano. Y cuando su mano derecha de Cousteau muere acuchillado por el rotor de cola de su helicóptero, eso sembró un antes y un después en esa expedición. Y luego conocí la expedición del Uru y otras más que han salido de Tenerife hacia el resto del mundo. Y yo siempre decía, ¿qué carajo les mueve a estos estar en un bote en mitad de la nada, jugándose la piel, sin saber a dónde carajo van? Sí. Ese espíritu aventurero, de reto y demás, hizo años después en mi persona que, viviendo en Egipto, me vine para México. Entonces, cuando la gente no tiene ese espíritu de curiosidad, de saber hacia dónde va, está jodido. Hay un contradicho que dicen que la curiosidad mató al gato. No. La curiosidad permite el avance y la negación del conocimiento previo aprendido para evaluar si a lo mejor se equivocaron los ancestros y deberían tomar otro camino. Entonces, ahí es donde yo voy. La gente debe tener espíritu crítico y no creerse lo que le cuenten en televisión. No creerlo, porque hay alguien que está dirigiendo esas noticias. Hay una... Hay agenda, hay agenda, Exacto. hay agendas, Zach. Sí, cómo no. Nosotros no tuvimos a Cousteau en México, pero tuvimos al grandioso Ramón Bravo,
que te has de Sí. acordar, hermano. Sí, claro. Yo tuve la fortuna en la primaria de que su sobrino estaba en mi salón, sexto de primaria. Y entonces iban los buzos de Ramón Bravo a ponernos películas de 8 milímetros, ¿no? De cómo andaban en las profundidades, ¿sí? Traían aquí sus, no sé cómo le dicen, dientes, de tiburón, Tiburón, ¿no? sí, sí. Sí, y era fantástico, pues, así se nos generaba la curiosidad. Ya nada más para ir haciendo el cierre, hermano, algunos apuntes que tengo aquí. Ha sido muy interesante todo lo que ha dicho Axel, Jesús. Respecto al psiquiátrico, los pacientes psiquiátricos y el cáncer. Bueno, ahí sí yo me voy despacio porque a veces no encontramos a los pacientes psiquiátricos en cancerología o no encontramos a los que tienen cáncer en el psiquiátrico. Entonces, ahí puede haber ahí un, un desvío, ¿no? Un sesgo. Orar y rezar, habría que hacer la distinción. Ustedes han hablado de orar y no de rezar. Es importante, ¿no? Los conceptos, los significantes, como decía Axel. La palabra cura, el logos cura, por supuesto que cura, lo puedo decir desde mi experiencia. Ya dice la Biblia, en el principio fue el verbo, ¿sí? Y después vino todo lo demás. La razón, bueno, la locura también puede evitar la razón, ¿eh? Hay que tener cuidado. Recuerdo un paciente que decía, doctor, la verdad no tiene cura. Digo, no, la verdad no tiene cura. Y que nos ha dejado la pandemia de ese punto de vista bueno. Yo pienso que indudablemente quien ya cultivaba su espíritu, su ser, lo dejo así de manera abierta, quien ya tenía a lo mejor una cuestión artesanal, escribir un libro, pintar, jardinería, la pandemia le vino muy bien, pero los que estaban más desde el punto de vista materialista, que dependían de salir afuera, no podían estar solos y requerían convivir en otros, a eso les fue muy mal. Y lo que yo he visto en 5 años de actividad clínica, psicológica, psicoanalítica, muchas familias se rompieron ahí, ¿no? Y aparte las generaciones de los chavos, no sé, los de secundaria, los de prepa, lograron salvar las clases a distancia, pero los más pequeños, con un sistema escolar en México paupérrimo, que de por sí casi ir diario es como estar en línea, ¿no? Les fue terrible. Y nosotros vamos recibiendo, a partir de las generaciones, esas deficiencias. Me voy a extender un poquito, bueno, porque hoy el día, el tema y el año ha sido genial, hermano. Venga. Sí, apunto con Axel una coincidencia. Si algunos queremos tener un traje a medida, un Armani, ¿por qué uno una salud a medida? ¿No? Y no dictada por los grandes consorcios, las grandes empresas, las grandes farmacéuticas. La salud debe ser apuntada individualmente, porque cada uno tiene su ritmo de vida distinto, su familia distinta, sus consumos distintos, y etcétera. Por ahí yo creo que puede ir el apunte como para esta oportunidad que nos ha dejado la pandemia. Y bueno, una última pregunta, si ya puedo hacer el cierre, hermano. ¿Voy haciéndolo? Ok. Adelante, por favor. ¿Qué vamos a capitalizar de lo que sucedió en la pandemia? Va a venir otra, seguramente. Axel, Jesús, ¿cómo nos debemos preparar a partir de lo que nos han conversado hoy y nos han compartido? Los Bueno, escucho. en primer lugar, Isaac, te quiero comentar una puntualización muy buena que tú has hecho. Orar es hablar con Dios. Rezar es reiterar oraciones hechas. Y que la mayoría de las oraciones, por ejemplo, la novena de la Divina Misericordia de Santa María Faustina fue dictada por el Señor de la Misericordia a esta santa. Y cuando tú haces la novena de la Divina Misericordia con devoción, humildad, fe y sobre todo postración, lo que tú pidas, si es por el bien de tu alma, se te va a conceder. Hecho este inciso, yo considero muy importante
que cuando la gente es como las ovejas en el pasto, van a su libre albedrío, son presas del lobo. En cambio, cuando las ovejas van en grupo, la cosa cambia. Es como el otro día vi una viñeta que me encantó, ves un tiburón gigantesco y detrás le persigue un pez formado por miles de peces. Y el tiburón cagado de miedo zumbando y el pez enorme detrás, ¿no? Sí, sí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el espíritu crítico es unificado y está fundamentado en la unidad del ser humano por la mejora, las sociedades evolucionan. Pero cuando hay un espíritu de la discordia para dividir, acuérdate del divide y vencerás. Por ejemplo, en 1710 los ingleses conjuntamente con la masonería tienen bien claro que al imperio español no lo pueden vencer en absoluto porque militarmente son los más poderosos del globo, de la orbe, con lo cual hay que deconstruirlo desde adentro. ¿Cómo? Las tesis masónicas, afrancesadas y cargándose los virreinatos de este lado del mundo. Al final, Hispanoamérica, como está, hecho un desastre. ¿Por qué? Porque el punto de unión de toda Hispanoamérica era el catolicismo, la fe en Dios, el trabajo en conjunto, la lucha, el sacrificio, el entender que el sacrificio es parte de tu día a día y no justifica la queja constante, como tú decías, Axel, o tú, Alejandro. Porque cuando la gente se queja, efectivamente pierden energía. Pero cuando tú te quejas y le dices, Señor, aquí estoy, te agradezco por todo lo malo que me está sucediendo, como parte de mi experiencia para saber mis límites. Inciso, Dios no te pone pruebas que no sepa de antemano que no vas a poder cumplir. A mí me encantaba de chico leerme las anécdotas y las biografías de los expedicionarios en el Polo Norte, el Polo Sur, Amundsen, John Scott. Esa gente lo tenían todo en contra y su afán era la ciencia, demostrar al mundo los límites de la gente, hasta dónde podían llegar, cuáles serían sus aportaciones científicas y demás. Eso, por desgracia, la juventud actual ni sabe, ni entiende, ni le preocupa. El otro día me cayó por Instagram una chica, una doctora mexicana que me encantó, no recuerdo ahora el nombre, bioquímica, experta en no sé qué, y tiene menos de 30 años. Esa es la juventud que necesitamos, que sea un ejemplo para otros jóvenes. Porque claro, yo ya no soy un ejemplo para los jóvenes, yo soy un viejo que a los jóvenes a lo mejor a un segmento muy pequeño le puedo hacer clic, pero los jóvenes de hoy en día que están aficionados a estar tomando un coffee late, comiéndose un muffin y sentado en un puff, mirando el techo y quejándose de la mala suerte que tienen y que todo está difícil, no me jodas. Esos no sirven para nada. Claro. ¿Me explico? O sea, tenemos que reinstaurar el servicio militar obligatorio en la juventud, donde aprendan sacrificio, retos, superación, capacidad de resistencia, la resiliencia. Esos son valores auténticos innatos en el ser humano. Claro. O sea, eso lo tenemos que, digamos, mostrar a los jóvenes. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser triunfador? Pues te vas a tener que chingar bastante para que te llegues al triunfo. Ese es el punto. Sí. O sea, entonces, claro, en una juventud deconstruida, amariconada, ¿Sí? o sea, las mujeres ramerizadas, porque dan las nalgas a cualquiera, muchas de ellas, no se valoran, no tienen el autoconcepto alto, tienen, digamos, su autopercepción pobre, miserable, pues creen que teniendo vergas cada 2 por 3 son queridas. No, señora, a los 30 nadie te va a querer porque nadie quiere una mujer promiscua. Y eso hay que decirlo así de claro. Entonces, hay que reconducir a la juventud para que sean luchadores, tengan valores, tengan puntos críticos y tengan un horizonte que les enseñe que por ese camino, aunque sea doloroso, van a tener el éxito personal, espiritual y profesional. Eso es lo que nos falta. Entonces, como le han quitado esa capacidad de crítica y de autocrítica a los jóvenes, hacen con ellos lo que quieran. Y eso a mí me duele, porque hay muy buenos jóvenes que han perdido su norte por demasiada televisión y juegos virtuales. Axel.
Gracias Isaac. Pues sí, hacernos conscientes de que pandemias o riesgos a nivel colectivo, local, mundial, los van a ver siempre, ¿no? Y vamos también a definir qué es lo que podemos considerar como pandemia, porque si nos remitimos a daños a nivel colectivo, pues hasta la televisión mal vista es una pandemia, ¿no? O el aparato en sí mismo es una pandemia. No es biológico, pero es una pandemia que está en cada casa. Eh, en esa definición de qué es lo que nos hace bien y no nos hace bien de manera individual, y en las pequeñas colectividades como pueden ser las familias, ahí sí nos podemos ver de manera colectiva, pero ya al nivel de la población que tenemos ahorita, 8,000, 9,000 millones de personas querer en el planeta, querer hacer mecanismos de salud a nivel general es muy, muy complicado. Yo con lo que quiero cerrar más bien es hacernos conscientes que pandemias han habido toda la vida y qué consideramos como pandemia. Si nos vamos al sentido estricto, pues es una cuestión biológica que propaga una enfermedad a las personas, pero vamos a parafrasearlo un poquitito, hasta la televisión pudiera ser un elemento externo a las personas, pero que puede generar mala información, puede generar enfermedades. Entonces, hasta la televisión puede ser una pandemia. El chiste o lo que yo considero importante es regresar a la individualidad sin el egocentrismo que puede llevarse a cabo en ese sentido. Y algo que se me hizo súper importante en esta plática, en esta charla, el tema de la oración. Me quedo con la principal oración que tenemos con poder de cura, que es el Padre Nuestro, y algo en particular. El Padre Nuestro para mí es tan poderosa y tan importante que incluso incluye esta frase de danos el pan nuestro de cada día, ¿sí? Por la importancia que tiene a lo que nos metemos a la boca. Entonces, considerar siempre que toda pandemia se va a reforzar con los hábitos que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos buenos hábitos, puede haber pandemia, puede ser inoculada, mandado, no. Si nosotros estamos de alguna manera protegidos, yo creo que nada va a prosperar en ese sentido. Muchas gracias a todos. Pues nosotros somos quienes les queremos agradecer, ¿verdad? No, hermano, a Jesús Torrecillas, como siempre, de veras, mi admiración, mi respeto, mi cariño a tu presencia con nosotros y desde luego a tu trayectoria. Axel, como siempre, todo mi amor, todo mi cariño y mi respeto también a toda tu trayectoria y a todo tu conocimiento, hermano. Hermano, indudablemente, gracias por su presencia, Axel, Jesús. Seguramente ya en un futuro, cuando la cosa sea más temática, los estaremos invitando. Ahorita ha sido una cuestión por año, pero hay mucho que tratar. Han jalado hilos muy interesantes que a mí me encantaría explorar. Exacto, que así sea. Ya lo veremos en el 2026. Terminemos primero este trayecto que nos propusimos desde el comienzo del año, que dimos cuenta que ya estamos a 25 años de este siglo XXI. Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Les agradecemos infinitamente la presencia y su atención hacia con nosotros. Ya saben, estamos en esta plataforma que es YouTube, también en Spotify. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.